Bueno, buenas noches a todas. Gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema del evangelismo personal con la hermana Elizabeth Sánchez. Y bueno, vamos a compartir un poquito más entre nosotras sobre este tema que ya hemos venido abordando. Esperamos que sea de bendición para todas, tanto las que están aquí conectadas como las que van a verlo después, y que sea un tiempo de edificación. Adelante, Liz. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, no las conozco a todas, así que les cuento un poquito de mí. Mi nombre es Elizabeth Sánchez, soy galapera, a mucho honor, pero en estos momentos viviendo en Bugalagrande Valle. Espero verlas la próxima semana aquí en el campamento. Eh, Casada, felizmente casada con guapísimo, las que lo conocen lo saben. Ya para 5 años y tenemos dos babies, Josías y Adasa, de 2 y 1 año respectivamente. Y bueno, el Señor nos ha bendecido sobremanera. Y bueno, vamos a orar otra vez para que se me baje como susto. Señor y Padre, gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu paciencia con nosotros. Gracias, oh Dios, porque tú nos conoces y sabes nuestras flaquezas, pero también has hecho provisión para ellas. Rogamos, Señor, por tu Espíritu Santo, tu guía, tu dirección, tus palabras, y que seas tú hablando a nuestros corazones y tratando, Señor, con este tema tan importante. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, en el amado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues, a lo que vinimos. Para las que estuvieron hace un mes con nuestra hermana Kelly, la hermana Kelly estuvo hablando de temas bastante puntuales acerca de lo que es el evangelismo, ¿no? Estuvo hablando de la seguridad de la salvación, ¿no? Estuvo hablando de las razones por las cuales es necesario, es vital evangelizar, qué debe contener el mensaje, cuáles son aquellas razones que nos dan como sustico o que nos cohíben de evangelizar, los escenarios, ¿no? Ella puso unos ejemplos, unas tácticas, ¿no? Para abordar este tema. Así que aquellas que no lo han visto pueden ir al canal de YouTube Una Joven Integral y ahí pueden encontrar el video de la charla de nuestra hermana Kelly. Pero yo estoy pensando en ir un poco más atrás del momento mismo del evangelismo. Les confieso que cuando Gaby me dijo esto, que estuviera compartiendo con ustedes, a mí me subió una goza, que todavía no me ha bajado. Porque este es un tema difícil para mí. O sea, primero para compartir, ¿no? Esto es la primera vez, así que es un experimento hoy. Pero este tema en particular es un tema con el que yo lucho mucho también. De pronto piensan que porque ya uno está más viejo, pues no viejo, pero un poquito más viejo que ustedes, que de pronto uno hay cosas que ya las tiene bajo control, ya uno casado y con hijos, hombre, ¿cómo es que esto va a ser difícil? Pero sí, es difícil, para mí lo es. Y por eso tenía esa lucha de responderle a Gaby, la pobre le tocó esperar como una semana para que yo le respondiera. Porque bueno, es algo con lo que yo lucho, ¿cómo voy a compartir? ¿Qué voy a decir? Pero el Señor ha sido bueno y ha traído cosas a mi corazón, enseñándome a mí, y de eso que el Señor me ha enseñado a mí, me ha mostrado por su gracia y por su Espíritu Santo, es lo que le voy a compartir hoy. Entonces, quiero que vayamos, bueno, voy a compartir antes que aquí. Anda, que me partí aquí. Ande, yo ahora no las veo. Ay, 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 la pillé. Quiero que vayamos al Salmo 126. Quiero que empecemos por ahí. Y le agradezco a alguna que por favor lo lea completo, es cortitico. Para que lo tenga primero.
todo el salmo. Sí, todo el salmo. Bueno, ¿sí? Oración por la restauración. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ustedes pensarán, ¿por qué un salmo? Estamos hablando del evangelio, de compartir el evangelio. ¿Por qué un salmo? Y este salmo no habla del evangelio, pero quiero que saquemos algunos principios que nos ayuden a ver mejor este tema. Este salmo está en un grupo de salmos que creen la gente que sabe más que uno en estos temas, que era cantado por los peregrinos que iban a Jerusalén y probablemente compuesto después del exilio. Voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas porque tiene unos apuntes que llaman mi atención. Voy a repetir el versículo 1 y 2. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Era prácticamente imposible que una nación volviera a su tierra después de tantos años de cautividad. Lo más probable era que sus habitantes murieran en el exilio. Pero el pueblo de Israel fue favorecido por su Dios de tal manera que fueron sus mismos captores los que les permitieron volver a su tierra y les dieron todo lo que necesitaban para reconstruirla. Pueden leer Esdras, Nehemías. Las naciones alrededor veían la obra del Señor en el pueblo de Israel. Cómo después de haber sido llevados lejos, contra todo pronóstico, volvieron a reconstruir su tierra. Era obvio, era evidente que el Dios de ellos les había favorecido. No había otra forma, no había otra explicación que reconocer la obra de Dios. Se me olvidó decir esto antes, hombre. La idea es tener una serie de preguntas para reflexionar, para pensar. No me las van a responder, ¿no? O sea, para que vayan pensando en cada una de ellas. Y con estos versículos 1 y 2, esta es la pregunta. ¿La obra de Dios es evidente en mi vida? ¿Pueden decir los incrédulos que el Señor ha hecho una gran cosa en mí? La vida de una verdadera hija de Dios muestra una diferencia a cómo el mundo vive. Muestra que ha conocido al Señor, que él ha obrado en su corazón, que el Señor ha hecho una gran cosa en ella, como dice el versículo. No es posible haber nacido de nuevo y seguir viviendo como una hija del diablo. No es posible. Recuerden lo que la hermana Kelly comentaba la vez pasada, de la seguridad de la salvación. Aquel que ha nacido de nuevo, bueno, esté convencido de que ha nacido de nuevo, porque su vida tiene que ir acorde a ese nuevo nacimiento. Debe notarse en nosotras, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, aún en la manera en que estudiamos, lo diligentes que somos, en cómo trabajamos, en cómo nos vestimos, en cómo nos relacionamos con otros. Tiene que notarse que somos ciudadanas del reino celestial, que no pertenecemos a este mundo. La gente puede notar y ella es diferente. Así como las naciones notaron que Dios dice, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, así la gente debe notar en nosotras que Dios ha hecho una gran cosa en nosotros. En el versículo 3 hay un cambio, ¿no? Dice, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres.
Ya no está hablando de lo que habían visto las otras naciones, sino de la experiencia propia del pueblo. Ellos estaban alegres, estaban gozosos porque disfrutaban de la obra del Señor en ellos. Sabían por experiencia que Dios era todopoderoso y que Dios había obrado a su favor. Era su experiencia, su vida misma la que probaba que Dios había hecho una gran cosa en ellos. Y eso lo llenaba de gozo, de alegría. Y es el gozo del Señor una característica de mi vida. Disfruto de la salvación que he recibido. Un verdadero hijo de Dios no anda aburrido. O sea, un verdadero hijo de Dios no anda quejándose, es que no quiero hacer nada, es que nada me gusta, es que ustedes han visto en estos meses acerca de situaciones como la depresión, como la ansiedad. No estoy hablando de eso, ¿no? Estoy hablando de gente que anda aburrida. Un hijo de Dios no vive así. O sea, es verdad que hay situaciones difíciles y todo el asunto, pero en medio de ellas la paz de Dios debe llenarnos de gozo. La salvación que hemos recibido es una cosa magnífica. Es la mayor obra que se ha hecho. Es que el eterno Hijo de Dios se hizo hombre y se entregó como rescate por nosotros. Vemos en Filipenses 2. Eso debe llevarnos a vivir vidas gozosas, vidas llenas de agradecimiento, de gratitud ante aquel que nos rescató. Sí, como decía, es incoherente, como decían en el punto pasado, es incoherente haber nacido de nuevo y vivir como hija del diablo. Es incoherente haber nacido de nuevo y andar en aburrimiento, no sé cómo decir otra palabra, pero sí, desafortunadamente lo he visto en personas que confiesan ser hijas de Dios y, hombre, el Señor nos ha exhortado a ser gozosos. Llegando aquí al versículo 4, dice, la primera parte, haz volver, Señor, a nuestros cautivos. El salmista está gozoso, ¿no? Lo acabamos de leer, por lo que ha experimentado, pero está orando porque sabe que aún hay mucho trabajo para hacer, hay muchos cautivos que necesitan volver a casa. Él está clamando por una restauración total. Y eso nos hace pensar en otra cosa, nos lleva a otra pregunta. ¿Oro por aquellos que necesitan a Cristo? ¿Tienes compasión por los que aún están cautivos del pecado? Bueno, más adelante vamos a tocar nuevamente ciertos puntitos que hemos visto aquí como este. Pero pensando en oración, la oración es fundamental, es vital en la vida de todo hijo de Dios. Podemos tener todas las estrategias que ustedes quieran, todos los métodos para compartir el evangelio, pero si eso no va acompañado de una rendición de todo nuestro ser a la guía del Espíritu Santo, a su poder, no sirve. Podemos decir palabras, pero que no están impregnadas del poder del Espíritu. Entonces, sí, o sea, es necesario orar, pero no esa oración egocéntrica que solo piensa en mí y yo, Señor, y pobrecita mí, y, ¿cierto? Sino debemos orar compasivamente por aquellos que necesitan a Cristo. Y pues, claramente también por nosotras, ¿no? Para que seamos instrumentos en las manos de Dios, para que el Espíritu Santo hable por medio de nosotros. Solo somos instrumentos, no se trata acerca de nosotros. Pero es importante que nos pongamos de rodillas y que vayamos ante la presencia del Señor, orando por aquellos que necesitan del Señor. En la parte del versículo 4, hasta el versículo 6, hay dos ilustraciones. Voy a leerlas nuevamente. Dice, haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus cabillas. Sí.
hablando, teniendo aquí dos ilustraciones. Una es la corriente, versículo 4, y en versículo 5 y 6 es el sembrado. Entonces, la parte del versículo 4 habla de las corrientes en el sur o de los arroyos del Negev, como dice la Reina Valera. Y pues leyendo un comentario, dice que los arroyos del Negev fluían cuando la lluvia caía en montañas lejanas. Esos arroyos pueden aparecer repentinamente y precipitarse con un flujo poderoso, a veces lo llaman inundaciones repentinas o cosas así. Entonces lo que el escritor estaba pidiendo aquí era que la obra poderosa y repentina de Dios se mostrara en su pueblo. Recordemos que este versículo viene unido a lo anterior, ¿no? A la oración. Entonces, oran por el obrar poderoso de Dios, por el convencimiento del Espíritu Santo, o estamos confiando en nuestras capacidades. Como les dije ahorita, no somos indispensables. Dios no nos necesita. Se place en usarnos por su gracia y misericordia, pero no somos indispensables. Dios obra de maneras extraordinarias para mostrar su evangelio a aquel que lo necesita. Yo una vez escuché una historia, pero no sé de dónde la escuché, pero la escuché. Hablando acerca de que alguien, bueno, más o menos no me acuerdo, alguien iba en un tren o algo así y le estaba compartiendo el evangelio a alguien, abrió su Biblia y esta persona lo rechazó y le tiró la Biblia y salió por la ventana. Bueno, no creo que sea un tren, ¿verdad? Bueno, el cuento que salió por la ventana y cayó la Biblia por allá. Y la Biblia, cuando cayó, le pegó a alguien, y a un agricultor o alguien que estaba por ahí, y él abrió, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí y tal? Y abrió la Biblia y se convirtió. Conozco ese sí lo conozco, a un muchacho que él era ateo. Era ateo y era ateo y era ateo. Y un día no sé por qué, si fue una investigación escolar o no sé, pero se puso a detallar en cómo eran las flores y en lo perfecta que era una flor. Y eso lo convenció de que Dios existía. Entonces, vemos que realmente Dios obra de maneras increíbles, o sea, de maneras impensables para que las personas conozcan a Cristo. Pero eso no significa que no vamos a predicar, ¿cierto? En la mayoría de los casos, 99% de los casos, Dios usa personas para pescar personas. Entonces, ¿cierto? Esto no exime nuestra responsabilidad, pero tenemos que entender que es una obra de Dios. No es mi elocuencia, no son mis tácticas, es la obra del Espíritu Santo a través de nosotros, ¿no? Y eso nos lleva a la siguiente ilustración, que es la ilustración del sembrado, en los versículos 5 y 6. En la primera imagen, que fue la de la corriente, los resultados son repentinos, inmerecidos, nadie hizo nada, eso solamente pasó. En esta segunda imagen, los resultados solo se obtienen después de un largo tiempo, un largo periodo de trabajo duro, de paciencia, de regar, de agar, de estar pendientes de aquí. ¿Cierto? Los resultados sí llegan, pero no como en la primera imagen, sino después de un trabajo duro, ¿no? Entonces el salmista entendía que así como en el proceso de la siembra, el trabajo de restauración en el que Dios quiere usarnos requiere hasta lágrimas, con tal de que al final se obtenga una abundante cosecha. Y aquí está, estoy sembrando la semilla del evangelio. Estoy trabajando en lo que Dios me ha llamado a hacer, porque como la hermana Kelly nos comentaba, es un mandato del Señor, es una orden del Señor, no es como que, ay, no, yo tengo que sentir como una cosa especial para ir a evangelizar, no, o sea, todas tenemos ese llamado, toda aquella que ha nacido de Dios, que ha puesto que ha nacido nuevo, que ha puesto su confianza en Dios para salvación, tiene ese llamado, tiene ese mandato. Nadie se salva, por decirlo así. Entonces, en esta ilustración de la siembra, la obra de Dios no pasa sola. No es que la semilla sale corriendo, y se tira en la tierra y se autosiembra y sale el fruto por allá. No. O
sea, alguien tiene que hacerlo. Entonces esto nos indica que el trabajo va primero que el fruto. Ya que a Dios le ha placido usarnos para sembrar la semilla del evangelio, pues hay que hacerlo. Lastimosamente a veces queremos ver frutos primero, pero sin trabajar. Queremos que la iglesia esté llena, que la reunión de jóvenes no esté llena, que nuestros compañeros se conviertan. Pero si no sembramos, eso no va a pasar así por arte de magia. Es necesario esforzarnos en ser intencionales en aprovechar las oportunidades para sembrar a Cristo en los corazones de las personas, de interceder al Padre para que el mensaje caiga en buena tierra. O sea, veíamos el punto anterior, hay que orar, sí, hay que orar, pero no es solo orar, no es solo orar. Es necesario mostrarles el camino por medio del mensaje del Evangelio. Entonces, este salmo, casualmente, cuando Gaby me dijo que estuviera compartiendo este tema, justo yo estaba leyendo los salmos y ese era el salmo que seguía. Y yo, ay, Dios Señor, esto es una señal. Y me llamó mucho la atención este salmo porque, como digo, no es un salmo que habla del evangelio, del evangelismo como tal, pero tiene principios que son importantes, valiosos a la hora de pensar en el evangelio. Lo recuerdo, ¿cierto? La obra de Dios es evidente en mi vida. Es el gozo del Señor una característica en mi vida. Oro por aquellos que necesitan a Cristo. Oro por el obrar poderoso de Dios. Siembro, estoy sembrando esta última, la semilla del evangelio. Entonces son cosas en las que necesitamos reflexionar, pensar, meditar. Gaby, tú al fin sí puedes hacer los grupos, o pues Asa no se ha despertado, pero si podemos hacerlo igual sería bueno, unos 10 minuticos. Ah, bueno, listo, dale, ya lo organizado. Bueno, lo que le estoy comentando a Gaby es que tengo cuatro grupos de versículos. Sé si pueden ser 4 grupos, no sé cuántas hay. Y la idea es que leamos estos versículos y que veamos cómo estos versículos se relacionan con el Evangelio. No es así la cosa súper larga, ¿no? 5 minutos, leerlos y ver de qué manera estos se relacionan con el Evangelio, que ahora los vamos a desarrollar un poquito más. Pero sí, Gaby ahí puede hacer la cosa. Si no, no pasa nada, igual si no seguimos, ¿no? Pero si puedes para escucharlas, porque ya tengo la garganta seca. Nada, o sea, estoy buscando, pero no me, o sea, porque yo busqué en internet y salía que tocaba que hacerlo desde afuera. Entonces no sé si tocaban armarlos antes de empezar o no sé cómo se Ah, ya. Ah, bueno, listo, vale, no hay problema. igual si algo aquí en un grupo grande y pues Sí, no hay problema. Pues te toma agua. Vamos a empezar con 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿Quién puede leerlo? Vamos aquí. Amaye. No le veo la cara. Amaye. 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vamos aquí a Dana Valentina. Salmo 49, 7 y 8. Brendy, Tito 3, 3 y Brigitte, Efesios 2, 2 y 3. Repito. Salmo 49, 7 y 8, Dana, Brendy, Tito 3, 3 y Brigitte, Efesios 2, 2 y 3. Salmo, Sí, 49, 7 y 8. Salmo 49, 7, 8. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Gracias, Dana. Quiero que estén escuchando estos versículos y vean cómo se relacionan con el Evangelio, porque ahorita de preguntarle. Brendy, Tito 3:3. Tito 3:3. Que nadie, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y Brigitte, Efesios 2, 2 y 3. Efesios 2, 2 y 3, ¿verdad? Sí. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiero que piensen en alguien incrédulo, al que aprecien, un amigo, un familiar, un compañero, alguien que no conozca a Cristo, que aprecien y conéctenlo con estos versículos. Vamos a preguntarle aquí a Angeli. ¿Cómo se relacionan estos versículos con el Evangelio? Bueno, lo estaba leyendo detenidamente y apuntando algunas cosas, pero me dio tiempo. No me dejaste. Bueno, en el primero y en el segundo pues me pude dar cuenta que habla pues como de características o cualidades de personas las cuales no van a poder heredar el reino de Dios. También, si no estoy mal, fue en Tito o en Efesios mencionaba como la vida pasajera que tuvimos en un momento, la manera en la que estábamos viviendo, y pues como gracias a la transformación que tuvimos en el Señor, hoy estamos delante de Él. Pero básicamente habla de cómo esas personas que están en el mundo, cómo están tener al Señor en su corazón y lo que no van a poder conseguir por estar en esa vida. Muy bien, excelente. Yo quiero que en este tiempo estemos examinando, estemos viendo razones por las que no predicamos el Evangelio. La hermana Kelly ya habló de esto, ¿cierto? La hermana Kelly dio ciertas razones, hablando del temor, de la inseguridad, de la falta de conocimiento, temor al rechazo. Pero yo creo que vayamos, como les dije al comienzo, un poquito más atrás, de pronto un poquito más adentro, al corazón. De pronto esto no les pasa a ustedes, ¿no? Lo digo porque, como les dije al comienzo, es algo con lo que yo lucho y el Señor ha mostrado que hay situaciones en mi corazón que no están bien delante de Él y que tal vez ellas sean lo que me esté impidiendo ¿sí? Hablarle a otros de Cristo. Y la pregunta es, ¿amas a los perdidos? Acuérdense que les dije que pensaran en alguien que no conoce a Cristo, el que ustedes aprecian. ¿De verdad lo aman? ¿De verdad lo aprecian? Esa es la primera razón.
¿De verdad estamos amando a los perdidos? Como leíamos en los versículos, los incrédulos están en una condición sin esperanza. Ya están condenados. Y Juan 3:18, para que se lo saben de memoria, dice que ya están condenados. Que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en Cristo. Ellos no pueden hacer nada por sus propios medios para salvarse. No hay nada que puedan hacer para ganar el favor de Dios, absolutamente nada. Lo vimos en el Salmo 49. Nadie puede redimir su propia alma. Necesitan a Cristo. Entonces, si de verdad les amamos, si de verdad, no sé en quién pensaron, ese familiar, ese papá, ese primo, ese compañero de clase, ese compañero de trabajo, ese vecino, si de verdad les amamos, si de verdad les apreciamos, tenemos que mostrarle la salida a su miseria, porque son miserables. De pronto llevan vidas tranquilas, pero están muertos. Bueno, el versículo 1 de Efesios 2 que leyó Brigitte, dice que nosotros estábamos muertos, y esa es la condición en la que ellos estaban, muertos en delitos y pecados. Debemos enseñarles que necesitan un cambio de corazón, un cambio de dirección, no lastimosamente el evangelio se ha vuelto muy, esa persona es tan buena, solo le falta a Cristo. Yo me imagino que eso lo han escuchado, o de pronto lo han dicho. Ay, no, niña, que ella es tan buena persona, solo le falta a Cristo, como si el Señor Jesucristo fuera, no sé, un botón, no sé, una cerecita, todo es bonito y bueno, listo, solo falta una cositica ahí nomás. Pero es que son miserables, están muertos, por muy tranquilos que se vean o por muy buenas personas que se vean, están condenados al infierno. Entonces, debemos ser intencionales en mostrarles que su propósito en la vida es la gloria de Dios y que en eso se haya verdadera satisfacción. Es como decirle, ay, sí, yo te amo y yo tengo aquí la cura de tu enfermedad, te estás muriendo, pero no me importa que te vayas al infierno, yo lo guardo para mí. Y bueno, vamos a coger a alguien aquí, vamos a buscar aquí otra carita por aquí, alguien que le dé la cara, a Samara. Vamos a ver cómo los cachacos reaccionando ante una situación. Samara, escúchame bien. Una situación, tú llegas a tu casa, vamos aquí, métete en la película. Tú llegas a tu casa, pues yo no sé si estudias o trabajas, pero bueno, digamos que llegaste como a las 11 de la noche de la universidad, de lo que sea, no sé, y llegas a tu casa casual, vas caminando, todo está oscuro, todo el mundo está encerrado, y la casa del vecino está prendida, en llamas, pues, encendida en fuego, para todos los dialectos. La casa del vecino está encendida, una humarada y tal, y nadie se da cuenta, justo tú. Te voy a dar 4 opciones. ¿Tú qué harías? Escúchame bien las 4 opciones. ¿Tú qué harías? Tú casual, sigues caminando, sigues entrando, anda, la casa del vecino está encendida. Ya, sigue, abre tu puerta y te vas a dormir. Opción 2. Anda, la casa del vecino está prendida. El bombero, tal. La casa del vecino aquí está prendida. Que vengan. Ahora te quedas ahí en la puerta esperando que lleguen los bomberos. Opción 3. Haces un live. Porque, bueno, yo no tengo redes sociales, les digo, pero yo sé que eso hace. Y, no, si supieran, aquí con el celular, el teléfono. Ay, la casa del vecino está encendida, no puede ser, pobrecito. Y todo el mundo se entera, ¿no? Y los vecinos están durmiendo. Opción 4, última opción. O sea, si ninguna de estas te gusta, ya la cosa está complicada. Opción 4, tú empiezas con el alboroto, ¡vecina! ¡Vecina, levántese! Y yo empiezo a alborotar a todo el barrio, ¡vecina, levántese, salga! Pues yo no sé, pues de pronto no así, porque, claro, costeño y acá ustedes sí, si la cosa cambia, pero esa es la idea. Samara, ¿tú qué harías? ¿Cuál de las 4 opciones te suena más? Pero solo puedo elegir una. No, una sola. A ver, yo realmente me llamó la atención la segunda. Creo que llamar a los bomberos. Y esta última que es como, o sea, los bomberos siempre tardan como un poquito,
llegar. Entonces, llamaría a los vecinos. Pero igual también es necesaria la intervención de los bomberos, entonces no sé. Está bien, está bien, está bien. Bueno, quiero que ahora eso lo llevemos a lo que estamos hablando. A veces somos así, ¿no? Sí, ¿no? Tal persona la conocemos, vamos, pongamos, no vayamos a desconocidos, pongamos ese ejemplo del vecino de toda la vida, ahora preciso se acaban de mudar. Bueno, pensé en vecino de toda la vida, el compañero del salón, de todos los semestres, de todos los cursos, de todos los grados, como sea. Piensen en esa persona. Ah, sí, se va para el infierno. Ah, sí, está muerto. Ah, sí. Opción 1, no. Ah, sí. Hablamos con él todo, pero bueno, nunca le decimos ni soy cristiana, ni eso le decimos. A veces tenemos la opción 2. Ay, vamos a la iglesia. Yo te invito a la iglesia, o yo no sé, pero esperemos, ¿no? Si va a la iglesia, ¿no? Si no va a la iglesia, pues nunca escucho el mensaje. La opción 3, ay, niña, hacemos un grupo de WhatsApp. Y tal, y escribimos, no, y hermanos, oremos por no sé quiéncito, es mi amigo y no sé qué, pero no conoce al Señor, oremos por su salvación. Pero no le decimos nada. Y la opción 4, opción correcta. No es que le vamos a gritar, literal, gritar, ¿no? Pero hay que ser insistentes, hay que incomodarles. A nosotros no nos importa si el vecino se nos enoja porque, ay, el vecino se enojó porque que lo desperté a medianoche porque estaba incendiando la casa. O sea, y por muy mal que le caiga un vecino, uno va y le grita para que se despierte y salga de la casa, ¿cierto? O sea, por muy lo que sea el vecino, o no, el vecino sea el vecino, no se puede morir así. Entonces, o sea, eso es un caso así trágico, ¿no? Esperemos que no pase. Pero quiero que vayamos a esto, ¿cierto? A ser de esa misma manera, ser insistentes, ser incómodos, en mostrar el evangelio a aquellos que no lo conocen, a advertirles del peligro en el que se encuentran y mostrarles a Cristo. Bueno, este es el punto número 1. Vamos con Filipenses 2, el que mencioné ahorita. Vamos a ver aquí quién ponemos aquí a leer. Anda, ya se me perdieron la cara, ya todo el mundo se escondió. Eileen Rodríguez. Vamos a leer Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, de 5 al 8. Sí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y Tainis puede leer Marcos 15, del 15 al 20. Tainis, ¿estás ahí? Tainis me escribe que no puede hablar, que no tiene voz. ¿Cómo así? Ay, no, pues, Abril. Marcos 15, del 15 al 20. Del 15 al 20. Y Sí. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle.
Voy a preguntarle ¿a quién? A María José. Oye, la misma pregunta ahorita, ¿no? Que no perdí el papel aquí está. ¿Cómo se relacionan estos versículos con el Evangelio? Pues, no sé. O sea, en el de Marcos, en el de Marcos, no sé. O sea, es que no sé cómo relacionarlo ya. ¿Está bien? No hubo- Vamos a ver a quién ponemos por aquí. A Maye. Leímos Filipenses 2, 5 al 8 y leímos Marcos 15, 15 al 20. ¿Cómo estos versículos se Bueno, relacionan con el Evangelio? Perdón. bueno, el versículo de Filipenses me llama la atención porque, o sea, el Señor tenía la posibilidad, o sea, el Señor ocupó nuestro lugar, ¿ok? Entonces nosotros tenemos, bueno, no reconocemos a veces eso y nosotros tenemos que tener en cuenta esa posición. El Señor estaba, o sea, en su santidad, su divinidad, y vino acá y no tomó la posición de Dios, sino que tomó la posición de humillación, o sea, tomó la cruz por nosotros. Y la muerte de cruz fue, o sea, para la época era la peor muerte porque era como que para lo peor de lo peor. O sea, sería como el nivel más bajo que había para matarles. Y cuando hablaban de Marcos 15 y eso, ahí era como esa burla hacia el Señor. O sea, el hecho de que ellos no, o sea, ellos, si bien se le entregó al Señor y todo eso, ellos se burlaban. ¿Se burlaban en qué sentido? En como que, ay, rey de los judíos, el vestir púrpura era solamente para los príncipes y eso. Entonces también siento que de pronto es que no tenemos como ese valor de lo que realmente el Señor hizo por nosotros. No, pues ya que va a decir, Mate, ya lo he dicho todo. Es la siguiente pregunta. ¿Sabes cuánto costó tu salvación? Eh, se me dañó aquí. No somos conscientes del valor de la obra de Cristo. Y este punto en particular me ha dado como que, ajá. Porque el eterno Hijo de Dios dejó su posición, dejó su gloria al lado del Padre para someterse a las limitaciones de un cuerpo humano, al tiempo, al espacio, de no usar su poder para librarse de la muerte, pudiéndolo hacer, sino que aún más se dio para ser muerto de una forma tan vil, como decía Maya, una lenta y dolorosa muerte. Quiero leer aquí en el diccionario un pedacito que habla acerca de la crucifixión. Dice, habiéndose levantado la cruz bajo un sol abrasador, las heridas que le hicieron los azotes y los clavos le causaron en breve una fiebre general y una sed intolerable. Interrumpida en su circulación regular la sangre, se le aglomeró en varias partes del cuerpo, produciéndole congestiones dolorosas. Cada estremecimiento, por ligero que fuera, aumentaba sus padecimientos, que no se aliviarían sino con la mortificación final y con la muerte. La muerte de nuestro bendito Redentor se apresuró por la terrible agonía que sufrió previamente en el huerto y por la pesada carga del pecado del mundo que abrumaba su alma. O sea, si realmente lo detallamos, es fuerte. El domingo estuvimos en Pereira con la hermana Samara. Y en la cena del Señor, un hermano compartió acerca de los padecimientos de Cristo.
y se le salieron las lágrimas ahí en medio de su intervención. Y realmente eso es fuerte, ¿no? Realmente yo tengo esa misma conciencia del valor de la obra de Cristo. O sea, la cruz de Cristo es absolutamente valiosa. Pagó nuestro rescate, nos dio vida, pero no fue nada sencillo. Y pues pensando acá en esta otra razón, la cruz de Cristo es más valiosa que nuestras excusas. Cuando nos rehusamos a compartir el Evangelio, estamos poniendo nuestra excusa por encima del sacrificio de Cristo. Estamos diciendo es que mi pena, es que mi falta de conocimiento, es que mi inseguridad, mi personalidad, mi temor, lo que sea, es mayor que lo que Cristo hizo. Y es algo para meditar, es algo fuerte, porque estamos contentas o no de que hayamos sido salvadas por la obra de Cristo. O sea, estamos felices y es lo mejor que nos ha podido pasar. Pero realmente somos conscientes y no, pues no quiero sonar aquí grosera ni nada por el estilo, pero precisamente aquellas que hemos nacido en hogares cristianos, de pronto nos cuesta un poquito más. Realmente estamos siendo conscientes de lo que Cristo sufrió por mi culpa. Vamos a la otra, vamos a coger a otra persona aquí por delante, vamos a ver a quién no, que vamos a coger a Gaby, porque Gaby está ahí, entonces ella cree que no, señora. Gaby, aquí la cosa es, lo primero que se te viene a la mente. Yo te voy a decir algo, lo primero que se te viene a la mente. Si yo te digo con plena seguridad, Cristo viene hoy, ¿qué viene a tu mente? Difícil. Con seguridad, o sea, Muchas cosas, ¿cómo? muchas cosas, pero creo que serían dos cosas primero. Primero, que qué bueno que venga. Y lo segundo, creo que pude haber hecho más estando aquí. Creo que serían las dos cosas que pensé. Sí, no, yo lo que ya da qué susto. Como dices tú, no, qué alegría, pero, oiga, esto pasa. Dale, otra vez aquí. La pregunta siguiente es, ¿estás esperando la venida del Señor? Estos versículos son muy conocidos, no vamos a leer, que es lo que pensamos en otro tema adelante. Hechos 1:11, están los discípulos mirando al Señor subir al cielo y los ángeles le dicen, porque están sus ojos en el cielo, ese Cristo Jesús, así como se fue, así va a volver. Primera de Tesalonicenses 4, ¿no? El apóstol Pablo habla también acerca de la venida del Señor y de lo magnífica que ha de ser. Y ahí pasaje en número 23, estuve leyendo qué día, que habla de que el Señor no miente, ¿no? El Señor lo que dice, eso hace. Entonces el Señor lo ha dicho, Él va a volver. ¿Cierto? El Cristo resucitado va a volver por su iglesia. Es cierto, no es un cuento de los hermanos Grimm, no es una novela, no es una fantasía, es real. Si todas las cosas que se han dicho desde antes, pues ahora acabamos de leer los padecimientos de Cristo, si vamos a Isaías 53, vemos que esos cientos de años antes fueron predichos. Porque esta nos cuesta un poquito más de creer, de que se va a cumplir. ¿Por qué lo digo? Porque de verdad decimos, no, sí, el Señor viene, amén. Pero vivimos como si fuéramos a durar aquí para siempre, como si fuéramos a durar eternamente. Hacemos planes como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Y una de las cosas es que postergamos, ¿no? Hablar con esa persona porque no, mañana me siento como con más moral, entonces mañana le hablo de Cristo. Pero si lo que yo dije sucede, si Cristo llega hoy,
¿qué va a pasar? Número uno, esa persona está perdida. Pero nosotros, ¿cómo vamos a ver el rostro de nuestro Salvador? Y quiero que leamos dos pasajes. Vamos a María José, primera de Juan 2:28. Y Ginette, segunda de Timoteo 4:8. Repito, primera de Juan 2:28. 2:28. Eso, que te está por acá. Vamos a pedir a Manolia que deje la bulla hoy. Primera de Juan 2:28 y Ginette, segunda de Timoteo 4:8. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y Lorena, segunda de Timoteo 4:8. Voy un momentico. Segunda de Timoteo 4:8 dice así en la NTV. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Que vemos aquí dos cosas muy contrarias en los versículos. Versículo de primera de Juan. Voy a buscarlo un momentico acá. ¿De qué habla, no? No nos alejemos de su venida, de él avergonzados. Por el contrario, segunda de Timoteo, bueno, en la versión que leyó Lorena, habla de esperarlo con anhelo, con ansias, algo así. Acá en la Reina Valera habla de amar su venida. Y esas son las dos cosas que quiero en las que pensemos. Estamos esperando la venida del Señor. Y si el Señor llega hoy, ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Con vergüenza? Como que anda, Señor. O sea, yo soy salva y gracias, pero aquí de lejito que no me veas la cara, porque como dijo Gaby, pude haber hecho más. O lo podemos recibir con gozo, como dice aquí segunda de Timoteo, porque amamos su venida y sabemos que vamos a tener una corona de justicia. Otra pregunta para pensar. Y aquí es vamos para la última. Vamos a buscar a alguien que me lea Salmo 1, 2 y 3. Y alguien que me lea segunda de Pedro 3, 18. Dice Salmos 1, 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo tengo el de Pedro 3:18. En esta versión dice, en cambio, crezcan en la gracia, en cambio crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Esta última razón, bueno, ¿cuál cree que es la última razón? De acuerdo a esos dos versículos, que de pronto uno dice, eso no tiene nada que ver.
¿Quién por aquí? Dana Valentina, ¿cuál crees que sería la última razón en base a estos dos versículos por la que no compartimos el Evangelio? Casa bien. Por falta de conocimiento. ¿Quién vamos a contarle otra vez? Abril. Ay, yo pensaba lo mismo que ella. No, pues la fácil, ¿no? Ah, qué conveniente. Yo iba a decir falta de conocimiento. Está bien, está bien. ¿Estás creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo? Como dice el segundo de Pedro, ¿no? Entonces, la última razón es que no estamos habitando en la palabra. Pues sí, falta de conocimiento puede ser, pero ¿por qué hay esa falta de conocimiento? Porque no estamos habitando en la palabra del Señor. En estos días escuchaba una frase que dice que la renovación de la mente es a través de la palabra. Y esto es obvio, ¿no? Romanos 2. Pero me llamaba mucho la atención porque a veces Romanos 2, no, Romanos 12, 2. Cuando uno lee ese versículo de Romanos 12, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, uno como, ay, sí, hay que transformar la mente, pero ¿cómo? A través de la palabra. Cuando somos intencionales en pasar tiempo en la presencia del Señor, o sea, intencionales, o sea, que hacemos el esfuerzo en pasar tiempo en la presencia del Señor, en su palabra, entonces esas razones que de pronto veíamos con la hermana Kelly, nuestra falta de conocimiento, nuestra inseguridad, nuestro temor, etcétera, se disipan. Pero también se aviva el amor por las almas que se pierden, crece nuestro conocimiento de la obra de Cristo, la razón número 2. Y no meramente por lo que sufrió, sino todo lo que él ganó con ello. La razón número 3, estamos con frecuencia recordando que no pertenecemos a este mundo, sino que esperamos de los cielos a nuestro Salvador. Nuestra mente es transformada por el poder de la palabra. Entonces, si estamos corriendo, o sea, otro escenario. No sé, María José, digamos que María José estudia en Barranquilla, yo no sé dónde estudia María José, pero María José, cuando yo estaba estudiando, me tocaba levantarme a las 5 de la mañana para llegar al colegio. Yo entraba a las 7. Ahora con estos colegios que madrugan tanto, quién sabe a qué hora tiene que levantarse María José pidiendo en un galabo. Pero supongamos que tenemos que salir de la casa a las 6 de la mañana para la universidad, para el trabajo, como sea. Entonces, claro, nos levantamos a las 6 menos cuarto para lavarnos la cara y nada más porque ni nos bañamos. Y nos comemos. María José, tú sí te bañas. Pero salimos corriendo, nos levantamos con el tiempo preciso, ¿no? No, yo me demoro, no sé, 5 minutos bañándome, 5 minutos cambiándome, 5 minutos comiendo, entonces tengo que salir a las 6, me levanto a las menos cuarto y a las menos cuarto, a las menos 15, no sé. Y salimos. Y cuando llegamos por la tarde, no, ya estamos cansadas, tengo sueño, tengo que hacer tareas o no sé, depende de lo que estén haciendo y va a dormir. O de pronto que nuestro devocional se resume en, bueno, Señor, gracias por este día, versículo del día, Juan 3:16, ya me lo sé. Bueno, Señor, ayúdame hoy. Adiós, luz. O, en otro caso, confiamos meramente en el libro del devocional, ¿no? Bueno, por ahí voy a mostrarles uno, pero no sé dónde está. Pero sí, algunas, ¿no? Tienen algún libro de devocional donde está todo lo que uno tiene que leerse y todo lo que uno, explicadito, todo todo en plastilina, masticadito, o escuchamos un podcast de ayuda a nuestros corazones y listo.
son cosas buenas, no estoy diciendo que eso sea malo, ¿no? Ahora que van a votar libros devocionales o que no van a escuchar más a Viva, ¿no? Eso es bueno, yo escucho a Viva muy regularmente. Pero eso no reemplaza lo primero, no reemplaza el estar habitando en la palabra del Señor. ¿Cómo el Espíritu Santo entonces va a hablar a través de mí a aquellos que no conocen a Cristo si es que yo no estoy dedicándole tiempo a crecer en Él? ¿Cómo me voy a dar cuenta de que una oportunidad se ha abierto o cómo voy a crear una oportunidad si no tengo idea de cómo estar rendida al control del Espíritu Santo? Si no estoy siendo dirigida por Él en mis conversaciones. Cuando dedicamos tiempo, y tiempo es tiempo, a conocer a Dios a través de su palabra, a través de la oración, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos dirige. No estoy tampoco diciendo no, que tiene que durar 3, 4 horas, o sea, no quiero que me malinterpreten tampoco, ¿no? O sea, tiempo de calidad en la presencia del Señor. Ustedes, pues no sé, no las conozco a todas, pero imagino que la mayoría son solteras y sin hijos. Así que, cierto, ustedes pueden más o menos hacer un cronograma de su día, no hay demasiadas interrupciones en su calendario, puede que sí, ¿no? Pero hablando de manera general. Así que abran el hueco, abran los espacios para crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Bueno, acabamos de ver entonces todas estas cosas, estas razones, y cada una sabe si realmente se identifica con alguna de ellas. Puede que sí, puede que no. Puede que de pronto esto que estoy hablando yo aquí todo este rato, que ya tengo la garganta seca otra vez, solo me pase a mí. O sea, de pronto, cierto, el hecho de no tener compasión por aquellos que se pierden, eso no me pasa a mí, de pronto a ustedes no les pasa. Pero quiero que realmente piensen en esas 4 razones. Ahora no, pues, estamos hablando cuando terminemos, antes de acostarse. Piensen en esas 4 razones y vean si hay algo de ellas en ustedes. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no, ay, si yo tengo la primera, o la segunda, o todas, no sé. La primera cosa que debemos hacer es arrepentirnos. Es llegar delante de la presencia del Señor y pedirle perdón por nuestra falta de compasión, por no estar añorando la venida del Señor, por no ser conscientes de la obra de Cristo, por no estar habitando en su palabra. Y primera de Juan 1:9, versículo que nos aprendemos en escuela dominical, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Cuando nos arrepentimos, cuando hay sinceridad en ello, el Señor nos perdona. Número 2, lo siguiente para hacer es lo que veíamos en la última, ser intencionales en nuestro crecimiento espiritual. Pónganse un horario, ponte un horario. Yo tengo que luchar con los horarios, que a veces me levanto temprano y justo Adasa se levanta temprano, y si no es Adasa es Josi que se levanta y yo, ay, hombre, ¿qué es esto? Pero cierto, ponte un horario, elimina esas cosas que no te ayudan a crecer, haz un cronograma, etcétera. Bueno, eso sería tema de otra charla, pero dedica tiempo a la oración, al estudio de la palabra. Efesios 6, 17 al 18 nos habla de orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Colosenses 3, 16, 16, nos habla de que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Es un versículo que me encanta, pero que a la vez es difícil. No es que la palabra de Cristo esté en tu corazón, listo, llámese. Bueno, la hermana Kelly nos hablaba de los 4 pasos, ¿no? El pecado, el arrepentimiento, bueno, llámese el versículo, no es justo ni uno y ya con eso salgo, ¿no? O sea, es que more en abundancia, o sea, que brote por los poros la palabra de Cristo. Estamos en una época en que todo lo queremos fácil, en que todo lo queremos rápido, pero el crecimiento espiritual toma tiempo, toma esfuerzo, toma dedicaciones. Difícil, pero vale la pena. Hay frutos, como veíamos en el Salmo 1. Y el número 3, estoy como corriendo. Número 3 es intentar un paso a la vez.
llénate de valor y aprovecha las oportunidades que se presentan para compartir tu fe. Están en el trabajo, se presenta una situación, aprovechala. Estamos en clase, surge una pregunta que hace el profesor, aprovechala, ¿cierto? Tal vez de pronto en una situación en clase no es que vamos a de pronto dar todo el programa detallado y cierto, no vamos a durar 3 horas allá, no, cierto. Pero ese pequeño espacio que se nos da es una oportunidad para sembrar la semilla, demostrar que creemos en algo diferente y con la ayuda de Dios eso va a dirigir conversaciones más adelante. Pero hay que aprovechar, como decimos, el papayazo, ¿cierto? Si se nos da la oportunidad, hay una situación, un compañero, una dificultad, lo que sea, aprovechemos, intentémoslo. Como digo, un paso a la vez, vayamos con calma, pero arranquemos. Y no solo aprovechar las oportunidades, bueno, listo, hoy no se me presentó ninguna oportunidad, bueno, ni modo. No, creamos las oportunidades, crea las oportunidades. La hermana Kelly nos hablaba de eso, ¿no? De que del bus, del hospital, de la fila en el médico, ¿cierto? Creemos esas oportunidades para compartir a Cristo. Anda con tratados en tu bolso. Tú entregas el tratado, ¿y eso qué es? Está, ahí fue. Se crea la oportunidad. Bueno, con los tratados, hago la aclaración, hay que leerlos primero, no solamente da un papel, hay que leerlos, hay que saber de lo que se trata, hay que saber qué es lo que está diciendo, verificar que lo que estoy diciendo sí sea correcto y sea claro, ¿no? Pero creemos oportunidades, si no se presentan, bueno, abramos la oportunidad para compartir el mensaje. No temamos ser diferente, no temas ser diferente. Estamos en una sociedad, en un mundo posmoderno en el que ser diferente, o sea, ser diferente, ser tú y todo el asunto, pero todos son igualitos, todos están idénticos. Así que de verdad no temas ser diferente, no temas creer en lo que la palabra de Dios dice, porque eso va a traer bendición y va a traer gozo en su presencia. Como les dije, de pronto este compartir de hoy es algo diferente en el sentido de que no estoy diciéndoles qué es lo que tienen que decir. Como les dije, vayan a la charla de la hermana Kelly. Pero eso, miremos nuestro corazón y veamos qué cosas hay en él que podemos mejorar, que podemos cambiar para que acompañado con todo lo que vimos en la charla de la hermana Kelly podamos ser eficaces en compartir el evangelio y en llevar a gloria al Señor a través de él. Esto ha sido todo por hoy. Si alguien tiene algo que compartir, algo que decir, puede hacerlo. Si no, no hay problema. Bueno, yo. Hágalo. Bueno, el Señor es fiel y misericordioso. Bueno, por algo me permitió estar unos días. Yo no estaba acá, estaba en Ibagué con mi familia, pasando momentos duros. Se nos murieron 2 personas súper en menos de 20 días, pero Dios es fiel. En medio de eso, el Señor permitió que pudiera yo ser de testimonio para mi familia. Ellos son creyentes, ellos son católicos, súper católicos, pero bueno, el Señor también utiliza esas oportunidades. Pasó que, bueno, nos invitaron allá a una Eucaristía. Fui porque fue algo de también escuchar. Y bueno, entonces después ya nos fuimos, me fui para la casa con mi abuela, que estaba con ella. Y bueno, a mí me dicen ustedes distinta. Sí, porque yo no repetía las oraciones del cura ni nada de eso. Después, bueno, nos enteramos acá en Fusa que murió la hermana de un hermano de nuestra iglesia, que veníamos orando por su salvación. Pero miren cómo Dios es fiel. Ella se llamaba Esperanza Mendoza y bueno,
nos contaron que el último día que estuvo así ya consciente en su hospital, que le iban a colocar el escapulario. Y bueno, ella dijo que no, entonces no se lo colocaron y cerró los ojos ella más bien y después nos dijeron que oró, ella oró, Esperanza oró con los que estaban ahí y bueno, ya nos dijeron, ya descansó y nosotros, bueno, toda mi familia pues hay que seguir obviamente orando por la familia porque es muy duro eh, escuchar todo esto, pero miren que en medio de todo esto el Señor es fiel y misericordioso porque ver allí a mi familia en Ibagué que querían tomar después de esto lo que pasó de la familia, entonces yo decía, yo no soy de esas personas, pero al final no terminó pasando nada de eso y después, eh, bueno, el Señor sigue siendo misericordioso para con mi familia. En medio de esto, de lo de la Eucaristía que pasó esto, el Señor me permitió también a mí compartir algo con la prima de mi papá, que era la que le hicieron la Eucaristía. Y Dios es perfecto porque fue ahí que me permitió tocar una pequeña semilla sobre algo que el Señor trajo en ese momentico a mi vida y bueno, les compartí a ellos y créanme que mi idea ahorita es seguir orando por mi familia para que lleguen a sigan llegando a los pies de Cristo. Lo que veíamos ahorita, ¿no? Orar y hacer. No es solo orar, sino orar y hablar. Para que sea el Señor usándonos ¿sí? Para su gloria y ser un instrumento en sus manos para lo que Él quiera hacer. Acuérdense que no se trata de nosotros, podemos hacer lo que queramos, tener todos los métodos, pero se trata del Señor y de su obra. ¿Algo más? ¿Hablen ahora? ¿Caen presente? Bueno, entonces vamos a orar para terminar. Señor y Dios, soberano, grande eres, Señor, y glorioso es tu nombre. Qué privilegio el que nos has dado de estar juntas, de compartir las escrituras. Gracias porque eres un Dios fiel, porque eres un Dios lleno de misericordia y bondad, pero también eres un Dios que cumple lo que prometes, que eres fuego consumidor, y rogamos que podamos ser conscientes de quién tú eres, de lo que tú haces, y que eso nos impulse también a ser testigos fieles, con nuestras bocas primeramente, pero con nuestra todo lo que somos. Bueno, muchas gracias, Liz, por compartirnos este mensaje tan valioso. Creo que ha sido para todos muy reconfortante pensar en esto y que el Señor siga animándonos porque como veíamos es algo que debemos hacer, que el Señor ha mandado que lo hagamos, pero también es una muestra del amor de nosotros hacia el Señor, ¿cierto? Entonces, pues ejercitémonos en esto y coloquémonos a orar, a trabajar como veíamos, porque también se trata de esto. Entonces, muchas gracias a todas por estar aquí hoy. También para las que van a ver la grabación después, esperamos que haya sido un tiempo de bendición para todos.